Estamos en el curso de idioma español y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 6. Si recordamos, en la clase anterior estuvimos hablando de lo que era el retrato y algunas características dentro de dentro de los textos, cómo es que se ve el retrato, ¿verdad? Hablamos de qué es un refrán y vimos algunos ejemplos de refranes. El refrán tiene como objetivo pues, dejar un mensaje, una enseñanza, ¿verdad? Y como material complementario, pues tenemos acá lo que es la tildería crítica, ¿verdad? Recuérdense que hablamos que hay diferentes tipos de palabras dependiendo su acentuación. Y pues el acento bueno, la clasificación de las palabras de acuerdo a ese acento, pues es agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Pero también recuerden que hicimos énfasis en que hay palabras que tienen acento prosódico y es aquel que solo, son aquellas palabras que no tienen esa rayita oblicua sobre la vocal, pero que nosotros le damos una mayor fuerza a la sílaba. Por ejemplo, acá tenemos una palabra con acento o con tilde diacrítica que sería rincón. Vemos que termina en N, entonces la O tiene tilde. Entonces, esta palabra rincón a la sílaba con, nosotros le damos esa mayor fuerza o entonación por su acentuación. En el caso de la palabra, acá tenemos un claro ejemplo. La palabra ejemplo, si ustedes se dan cuenta, pues no tiene ninguna acentuación, pero al momento de pronunciarla, nosotros le damos un poquito más de fuerza en su entonación a la sílaba. Escuche, ejemplo, ejemplo. Entonces ahí nosotros le vamos a dar una mayor fuerza. Entonces hay palabras que carecen de tilde diacrítica o de esa rayita oblicua, pero que pues nosotros le damos una mayor fuerza en cuanto a la expresión. Entonces, esto ya lo habíamos hablado anteriormente y dice, los monosílabos se tildan. Los monosílabos son aquellos que solo están compuestos de una sílaba, pero para diferenciar, dice, dos monosílabos parecidos es necesario tildar uno de ellos. La tilde que diferencia entre sí palabras con la misma forma y distintos significados se llama tilde diacrítica. Por ejemplo, bueno, aquí vemos un claro ejemplo. Dice, si mis papás me dicen sí, voy con ustedes a escalar el volcán. Entonces, aquí vemos que hay monosílabos, es decir, que hay palabras compuestas de una sílaba. Y aquí tenemos el claro ejemplo, sí. Pero para poder, ese sí, para poder diferenciar uno del otro, pues se tiene que tildar. Dice, sí, se dan cuenta, este sí no tiene tilde y dice, mis papás me dicen sí. Este segundo sí, que ya es una confirmación, vemos entonces que tiene tilde. Entonces ahí habrían algunos ejemplos, bueno, estaría el mejor ejemplo de cómo se puede tildar. Y dice, el primer sí no se tilda, es una conjunción condicional. El segundo sí se tilda, es un adverbio de afirmación. Por lo tanto, ahí vemos la diferencia entre el primero y el segundo. Em, por ejemplo, también hay, bueno, aquí tenemos una serie de ejemplos, ahorita los vamos a ver. Dice, son dos palabras distintas y para distinguirlas usamos la tilde diacrítica. Veamos el uso de la tilde diacrítica en algunos monosílabos. Y aquí está. El, el sin tilde dice que es un artículo determinado y el con tilde sabemos que es un pronombre personal. Tú es un adjetivo posesivo. Tú sin tilde, tú con tilde es un pronombre personal. Más es una conjunción adversativa. Más con tilde, nosotros sabemos que responde a cantidad. Sí, dijimos que era una conjunción condicional. Sí con tilde es un adverbio de afirmación. Se es un pronombre personal. Y se con tilde es el verbo de saber. Y aquí las formas correctas de utilizarlas. Entonces, en el caso de donde hayan monosílabos,
recuerde que un monosílabo pues son aquellas palabras que están compuestas por una sola sílaba, por eso se llaman monosílabos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de en dónde se va a tildar. Y como siempre, pues encontramos ahí como material complementario el ejercicio para que ustedes puedan practicar. Recuerden que es importante que ustedes practiquen, ¿verdad? Em, Permítanme un segundo, por favor. Se están dando ahí ciertos problemas de internet, perdonen. Bueno. Entonces les decía, ahí tenemos los ejercicios para que ustedes puedan practicar, no se queden solamente con la explicación. Muy bien, vamos a ver otro tema del día de hoy y dice expresión escrita. Evitar las palabras comodín. Y vamos a ver a qué se refiere con palabras comodín. Dice, a veces empleamos una misma palabra de significado impreciso, como cosa, para referirnos a conceptos distintos, pero nuestro idioma posee un vocabulario muy amplio y vale la pena esforzarse por enriquecer nuestra expresión oral y escrita. ¿A qué se refiere con esto? Miren, pues, muchas veces, yo no sé si usted ha escuchado esto, ¿verdad? En una ocasión, bueno, hay una pasarela bueno, yo lo vi en una pasarela, ¿verdad? Vi una valla publicitaria y decía en una pasarela el coso del cosito. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y me hizo pensar y recordar que hay personas que muchas veces se refieren a los objetos que tienen un nombre, que tienen una forma de descripción solamente como coso o cosa. Entonces, a veces esto tiende a ser algo incómodo, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, dicen, pásame esa cosa, pero usted voltea a ver o u observa y ve que hay muchos objetos y usted dice, bueno, pero qué cosa de todos los que están. Entonces, tenemos que entender que muchas veces empleamos palabras comodín, como este claro ejemplo de cosa, o algunos hasta lo han modificado y le dicen coso al objeto. Y eso es incorrecto, ¿verdad? Porque como nos dice acá, pues nosotros tenemos un vocabulario muy amplio en donde nosotros podemos obviamente llamar a cada objeto por su nombre. Entonces es importante que nosotros quitemos de la expresión oral y a veces también pasa que en la expresión escrita, es decir, al escribir nosotros también transcribimos esa forma de expresión oral, que es algo incorrecto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho detalle de no caer al uso de palabras comodín. Dice, cuando decimos tengo una cosa rara en el estómago, podemos ser más precisos y sustituir la palabra cosa por sensación, malestar o molestia. Y ahí está el ejemplo, ¿verdad? De que les decía, generalizamos, no utilizamos el término adecuado o preciso, la descripción correcta para dar a conocer qué es lo que está sucediendo o qué es lo que necesitamos o lo que nos está afectando. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces esas palabras comodín van a interrumpir la comunicación. Dice, tengo una sensación rara en el estómago. Es mejor que decir, tengo una cosa rara en el estómago. Sí, pero ¿qué cosa rara? Me duele, tengo una opresión, un malestar, ¿qué es lo que está sucediendo, verdad? Pero si vengo y digo, tengo una cosa rara en el estómago, hasta se puede interpretar que un objeto o qué sé yo, un bicho, un animal, no sé, no se puede tener con claridad, no está esclarecido qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar, no emplear palabras comodín que tiendan a confusión. Otra palabra comodín que empleamos es el verbo hacer. Hacen una cosa sobre haré unas. Dice, es el verbo hacer. Hacen una cosa, haré unas galletas, hicieron un suéter. Podemos emplear verbos que expresan mejor el significado de la oración. Construyen una casa, hornearé unas galletas, tejieron un suéter. Ah, bueno, aquí la palabra comodín es hacer y la conjugación de este verbo hacer, hacen, haré, hicieron, y para poder
generalizan a través de este verbo una acción determinada. Entonces, esa también puede ser una palabra comodín que al momento de emplearla, pues también no tiene mucha claridad respecto al significado que se quiere dar a comprender. Entonces, dice evitar las palabras comodín. También tenemos algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Y por último, en nuestra guía nos aparece lo que es, dice marcadores del discurso. Entonces, primero vamos a ver, bueno, como bien sabemos, un discurso, pues hay diferentes formas o formatos, podríamos decir, de realizar un bosquejo de discurso, pero más adelante vamos a ver cómo podemos redactar un bosquejo. Pero el discurso, pues tenemos un tema o elegimos un tema y pues de ese tema nosotros como oradores pues lo describimos y lo detallamos o lo damos a conocer al público en general. Entonces dice acá marcadores del discurso. Los marcadores del discurso son palabras que nos dan instrucciones para entender lo que escuchamos o leemos y organizar lo que decimos o escribimos. Entonces, les decía, ¿verdad? El discurso pues va a ser, elegimos un tema y del tema nosotros lo describimos y establecemos un bosquejo. En el bosquejo, pues nosotros le vamos a dar un título, le vamos a dar la idea principal, vamos de repente a tener un concepto y luego pues vamos a crear todo el cuerpo de nuestro discurso. Entonces, cuando habla, dice, los marcadores del discurso, dice que son palabras que nos dan instrucciones, dice, para entender lo que escuchamos o leemos y organizar lo que decimos o escribimos. Estas palabras son como esas señales de tráfico que nos indican qué carretera tenemos que seguir. Entre los marcadores de discurso llamamos conectores a los que crean relaciones entre los elementos y estos pueden ser aditivos, dice. Añaden ideas con la misma orientación, además también incluso encima. Dice, se comprometieron a trabajar por la paz y además por la defensa del medio ambiente. Y tenemos un conector. Entonces, en el discurso vamos a encontrar los conectores y dentro de los conectores están los aditivos. Es decir, aquí vemos que hay aditivos, o sea, le van a ir sumando. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces están los aditivos pero también están, dice, los consecutivos. Y dice, anuncian una consecuencia de lo anterior. Y dice, así pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia. Entonces, una vez más, consecutivos. Y dice, anuncian una consecuencia de lo anterior. Y los conectores que podemos utilizar son, así pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia. Y ahí tenemos el ejemplo. Guatemala firma la Declaración del Milenio. Por consiguiente, debe cumplir sus objetivos. Es decir, que los consecutivos, pues hay una acción y esa acción va a tener una repercusión, va a tener un resultado, va a tener que tener, va a tener que tener otra acción más fuerte, ¿verdad? O una consecuencia de. Entonces, a eso se le llama consecutivos. Y están los contraargumentativos. Estos son conectores. Recuerde que estamos hablando de lo que son voy a regresar al título, los marcadores del discurso. Y recuerde que, vuelvo y repito, un discurso, bueno, el discurso dice, en primer lugar, entendamos que el discurso puede ser de manera oral o puede ser de manera, bueno, cuando nosotros hacemos un discurso de manera oral, previo a ello, nosotros creamos un bosquejo de nuestro discurso. Entonces, ese es escrito. Entonces, cuando nosotros escribimos un discurso, nosotros nos vemos en la necesidad de emplear los conectores. Y dijimos que hay aditivos, que son los que le van a ir sumando, están los consecutivos que van a tener, hay una acción y esa acción va a tener una consecuencia y están por último los contraargumentativos
estos dicen unen ideas que se oponen. Recuerde que un argumento es una idea, es un punto de vista, es un parecer, por decirle así, y el contraargumento es lo contrario a la idea que se está planteando inicialmente. Entonces, aquí vemos los contraargumentativos y dice, unen ideas que se oponen y estos conectores son, pero, aunque, por el contrario, a pesar de, no obstante, sin embargo. Estos son los conectores contraargumentativos. Entonces está la idea inicial, pero la vamos a contraargumentar, es decir, le vamos a llevar la contraria y lo vamos a hacer empleando estos conectores. Y aquí tenemos el ejemplo. Dice, se han logrado avances para las mujeres guatemaltecas, a pesar de las condiciones adversas. Entonces ahí vemos que está la idea principal, dice, el primer argumento es, se han logrado avances para las mujeres guatemaltecas. A pesar de el contraargumento, solo con utilizar ese conector, a pesar de, ya vemos que hay un contraargumento. Entonces, es muy importante que comprendamos el uso correcto de los conectores, cuál es la intención. Primero, también tenemos que tomar en cuenta que todo texto tiene una intención. Y en este caso, pues si nosotros estamos redactando de manera oral, vamos a dar a conocer un tema, un discurso, pues que nosotros primero creemos nuestro bosquejo. Un bosquejo, pues es un escrito en donde nosotros vamos a ir redactando, como les decía, pues nuestro tema, la idea principal, algunos puntos claves, el desglose, vamos a tener una introducción del tema, el contenido, pues vamos a llegar a conclusiones, ¿verdad? Pero siempre, pues es importante que nosotros aprendamos, si lo estamos haciendo de manera escrita, pues a redactar ese bosquejo y tomar en cuenta la intención, ¿verdad? Y recordemos que hay conectores y los conectores son tres, aditivos, consecutivos y contraargumentativos. Son tres puntos que tenemos que tomar en cuenta al momento de ya sea escribir un bosquejo o bien pues dar a conocer un discurso de manera oral. Y pues de igual manera aquí tenemos algunos ejercicios para poderlo realizar. Y con esto concluimos. Estos son los temas que se concluyen en la guía de estudio número 6.